Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy decidimos visitar un lugar que no podíamos dejar de ir a conocer. Ya habíamos pasado en otro momento cerca, pero ahora entramos y nos referimos a la famosísima cueva de Bali Bay. Una cueva, amigos, que todavía conserva esta historia de cómo fueron los otomanos construyendo lugares a partir de los mismos espacios que la naturaleza les brindaba. Esta cueva se dice que fue construida justamente abajo del puente del Sultán, que así se le conoce. Un puente realmente muy hermoso, muy bonito, sobre todo por ejemplo ahora que está nevando, y que nos va a llevar a una zona donde tomaremos, fíjense, unas escaleras eléctricas que están sobre un pedazo de estas piedras que rodean a esta ciudadela, que se le conoce así, y que nos van a llevar a la tumba de quien va a ser el padre del Imperio Otomano. En este caso que estamos aquí, por supuesto, se puede apreciar todavía cómo pudo haber sido este lugar, porque se conserva o se recrea con detalles muy rústicos, con los cojines, las alfombras, una madera que nos pueda permitir entender cómo era que se vivía aquí o cómo era que se estaba aquí. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de hace muchos siglos, estamos hablando de más de 400 años. Este puente del Sultán, que es muy famoso y muy visitado porque hay una zona alrededor donde se puede comer, y se puede obviamente visitar esta parte que nos permite ver a toda Bursa. Bueno, la cueva de Bali Bay tiene una leyenda interesantísima alrededor. Por un lado, está la transcripción así que dice la cueva de Bali Bay afuera. Hoy en día es un lugar que alrededor, como les decía, pues se han adecuado espacios para comer y para turistas sobre todo. Adentro también se habilitó el espacio justo para hacer un lugar comercial, cuando durante muchos años se dice que ahí se dedicaron a hacer y deshacer. O sea, ahí era un lugar que, bueno, todo lo ilícito se daba cita, justo porque es una cueva que estaba abajo de esta zona. Ustedes recuerdan seguramente que los turcos durante muchos años construyeron túneles, construyeron cisternas abajo de sus ciudades y por ello pues no es nada raro encontrar este espacio. En este caso, por un lado hay quienes dicen que sí es la cueva de Bali Bay, pero por otro dicen que no, perteneció a esta construcción al desarrollo justo ya del Imperio Bizantino, a la caída, y por lo tanto pues no coincide con el periodo en donde se desarrolló Bali Bay. Lo cual, bueno, pues seguramente los arqueólogos podrán dar fe con estudios, pero algo que queda aquí es como esa leyenda de que aquí vivió durante muchos años y murió un hombre muy misterioso. Y entonces esta cueva pues en parte encierra esta leyenda que obviamente con la serie del Sultán se hizo más grande. Es un espacio que sí es muy húmedo, por supuesto, y muy interesante. Podemos entrar a la cueva y ver algunas partes donde están las piedras mostrándonos que no se han tocado, que no ha tocado tanto la mano del hombre por ahí. Así que es un lugar muy recomendable cuando uno va a estas grandes tiendas como el centro comercial Safer, que está por aquí, y que si queremos subir para ver toda la vista de Bursa, bueno, no van a dejar de pasar por aquí. Sin duda les va a gustar mucho. Alrededor también venden artesanías, hay anillos, hay de todo. Y ahora que hace frío, bueno, pues se está pintando de blanco este hermoso lugar. Amigos, pues ojalá les haya gustado un poquito. Visitamos a Bali Bay. Nosotros queremos creer que sí vive aquí. Sí, cómo no. Entonces, pues no nos queda más que decirles que nos vemos pronto en un nuevo video. Son Regurushurus. Hasta luego.